Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué lindo poder estar nuevamente juntos para compartir esta enseñanza hermosa que vamos a llevarle. Estamos listos con el pastor José Pablo para dar esta clase. Así que, como siempre, le damos gracias al Señor por la familia, le damos gracias al Señor por los amigos, por todos aquellos que hoy se han dispuesto a vernos y a escucharnos a través de estos medios de comunicación. Pastor, ¿qué le parece entonces si oramos y nos presentamos delante del Rey? Amén. Para que nos guíe en esta clase? Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, gracias. Te damos gracias por este privilegio que nos das, gracias, de seguir enseñando tu palabra. Tú eres el maestro de maestros, el consolador, el paracleto divino, que está ahí donde están nuestros hermanos recibiendo la palabra. Declaramos, Señor, que nos sigues dando ese crecimiento, esa madurez para alcanzar y entender, Señor, y cumplir ese propósito por el cual estamos aquí, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que en Él nos ha dado la libertad, Señor, el privilegio de ser llamados hijos de Dios y hombres y mujeres con propósito. Te damos gracias. Declaramos que en todo lugar esta enseñanza vivifica el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente de todos tus hijos, Señor, para que sigamos, Señor, rumbo a ese propósito, ese cumplimiento. Te damos gracias, gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora, como siempre, hermanos, vamos a alabar y a glorificar el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenos a adorarle. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir, Señor.
Oh, qué bueno, adorar y exaltar al Rey. Así que mi hermano, prepárese entonces, vamos a proceder a hablar sobre este tema, el cual Dios nos ha puesto, porque es necesario que aprendamos sobre la conquista. Así que este tema es nacidos para la conquista. Y vamos entonces a proceder, prepárense con todos los elementos que se necesitan para estudiar la palabra de Dios. Pastor, vamos a hablar de nacido para la conquista. ¿Qué texto vamos a usar para esto, pastor? Tenemos que ir al libro de Josué, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 10. Dice la palabra: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Tremenda palabra, pastor. Entonces, hermanos, vamos a hablar de nacidos para la conquista y precisamente queremos establecer algunos principios. Así es. Porque para que la conquista se lleve a cabo, para nosotros poder ir a la conquista, Dios establece unos principios aquí en el capítulo 5 del libro de Josué. Ahora, imagínense, Josué está al frente de un pueblo numeroso. Moisés ha muerto. Y le toca a Josué tomar las decisiones de todo lo que se va a hacer con ese pueblo, pastor, para saber si vamos para el norte, si vamos para el sur, si vamos para el este, si vamos para el oeste, si nos vamos a parar aquí, si vamos a acampar aquí, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, imagínense, todo ahora está bajo la presión de un hombre. Así es. ¿Cómo ustedes sentirían eso, pastor? Yo creo que entendemos a Josué, pastor, porque la responsabilidad que ahora él tiene es grande. O sea, no se está guiando él mismo, está guiando al pueblo de Dios. Y como él fue preparado al lado de Moisés como servidor de Moisés, él sabía y conocía la dureza, él conocía el arduo trabajo que este pueblo le había causado a Moisés. Entonces, eso todavía le hacía más fuerte la carga, porque dice: yo los conozco, cómo se portaron con Moisés, cómo se irán a portar conmigo. Entonces, estamos en un tiempo, hermanos y hermanas, estamos en un tiempo donde los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, tenemos que tener directrices claras de para dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Hemos pasado por una crisis tremenda, ¿verdad? Hemos pasado por un año de pandemia, un año donde la iglesia se cerró, los templos
precisamente los templos cerraron, la iglesia se ha mantenido, ¿verdad? Por medio de comunicaciones, por medio de las redes sociales, hemos mantenido la iglesia, pero los templos se cerraron, la iglesia entró en una crisis. Así es. Pero ahora Dios dice, Moisés se murió, van a pasar a otro nivel. La iglesia tiene que levantarse y tiene que continuar y cumplir con el propósito por el cual fue creada y fue formada. Para eso Dios levanta hombres, levanta mujeres, pero la misión es ir a la conquista. Estamos en un tiempo, hermanos, donde viene una conquista. Así es. Viene un tiempo de alcanzar y llegar a otros niveles. Pero, pastor, ¿qué es lo que Dios le dice a Josué? Bueno, van a conquistar. Son un pueblo numeroso y yo les he hecho promesas. Todos tenemos promesas. Así es. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de promesas. Así es. Ahora le dice Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes para que la conquista la puedan llevar a cabo y sean efectivos y mantengan la victoria? ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Josué que hay que hacer? Y le dice a usted y me dice a mí. Lo primero que le dice es que para que esa conquista sea efectiva, deben ser hombres y mujeres de pacto. Wow. Entonces, fíjese bien, atienda, aunque todos somos conquistadores. Así es. ¿Verdad? Porque somos más que vencedores. Pero dice Dios a Josué, para que la conquista sea efectiva y sea garantizada, todos ustedes tienen que ser hombres y mujeres de pacto. De pacto. ¿Qué significa entonces, pastor? Ser un hombre, porque si no hay pacto, no hay conquista. No hay conquista. Ponga atención. Si no hay pacto, no hay conquista. Lo primero que tenemos que entender lo que es un pacto. Y Ajá. un pacto, pastor, no viene del corazón del hombre, sino es algo que procede de parte de Dios. Es decir, un pacto es una ordenanza de Dios. Y como una ordenanza de Dios, debemos de entender que este pacto, cuando se realiza, es una alianza, un convenio que se hace entre dos personas y que ambas partes tienen una responsabilidad. Muy bien, entonces un pacto es una ordenanza de Dios. Una ordenanza de Dios. Entonces es una alianza. Así es. Donde los que participan, ambos tienen responsabilidades. Así es. Dios garantiza que Él va a cumplir con los principios de ese pacto. Así es. Y el hombre se compromete a cumplir con las ordenanzas que Él le da. Entonces Dios dice, si haces pacto, si tú eres un hombre y una mujer de pacto, tienes garantía que la conquista va a tener victoria en esa conquista. ¿Y cómo comenzó esto del pacto? ¿A quién se lo ordenó Dios? Esta ordenanza se la da Dios a Abraham, pastor. Allá en el libro de Génesis, capítulo 17, en el verso 10 encontramos algo que el Señor le dice y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es algo que viene y este pacto, ¿verdad? Que es la circuncisión, es la señal que Dios establece para su pueblo. Entonces, toda la descendencia de Abraham Así es. Era la gente que iba a estar bajo pacto. Entonces, todos sabemos, ¿verdad? Que la descendencia de Abraham es Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus, donde nació el pueblo de Israel. Por lo tanto, todo aquel que era descendiente de Abraham, en este caso el pueblo judío, el pueblo de Israel, debían tener la marca de la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión, pastor? La circuncisión es un procedimiento, pastor, en el cual removían el prepucio del órgano viril del hombre. Entonces, este procedimiento era en la parte íntima del hombre, lo cual indica, ¿verdad?, que todo hombre y toda mujer, ¿verdad?, principalmente en el varón se hacía. En la circuncisión, ¿verdad? El hombre de pacto, el hombre que se sometía a este procedimiento, debemos de verlo como de carácter personal, algo muy íntimo. Entonces, y eso mantiene, o sea, eso todavía se mantiene. Todo hombre y toda mujer de pacto
son de pacto no porque ellos lo digan, no porque alguien lo pueda ver, sino porque es algo íntimo, algo muy privado. Entonces, para el único que sabía que era un hombre de pacto era el misma persona, porque era una señal privada, era una señal íntima. Entonces, el problema que tenemos ahora en este instante, donde todo el pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, están ahí a la ribera del Jordán, ¿verdad? Entonces, Dios dice, yo les he entregado la tierra, les he entregado la tierra de Canaán con todos los que en ella habitan. Les he entregado casas, les he entregado tierra, les he entregado cosechas, pero para que ustedes la reciban, para que ustedes la obtengan, tengan victoria, ustedes tienen que ser circuncidados. Así es. Entonces, repítanos entonces por qué Josué tuvo que circuncidar a todos esos hombres. Es porque todo el pueblo, como usted decía, pastor, y como la señal de pacto se establece desde Abraham, todo el pueblo, cuando llega a Egipto, llegan todos circuncidados. En el momento que salen de Egipto, todos están circuncidados porque es algo que ellos mantienen, aunque están bajo esclavitud, aunque están bajo opresión, pero las ordenanzas, la señal del pacto, la siguen viviendo, pastor. Quiere decir que todo niño que nace es circuncidado. Aún en Egipto. Entonces, cuando salen de Egipto, todos salen con la marca. ¿Y qué pasó entonces, doctor? Entonces, ocurre que cuando salen de Egipto, a los 14 días, pastor, están frente a la tierra prometida, están viendo, y Moisés manda a los 12 espías, 12 príncipes a reconocer la tierra, ¿verdad? La cual Dios ya les había entregado, y cuando estos príncipes regresan, pastor, 10 de ellos dan un mal reporte. Dicen, no, hay gigantes, no podemos entrar, son más fuertes que nosotros, son más que nosotros, a excepción de Josué y Caleb, ¿verdad? Que ellos dicen, no, sí podemos. Pero a causa del mal reporte de estos 10 príncipes, pastor, todo el pueblo murmuró y se quejó. Entonces, al murmurarse y quejarse, lo que ocasionaron fue que Dios diera una sentencia y dijeron, por cuanto no confiaron, no creyeron en mí, los días que estuvieron reconociendo la tierra se van a convertir en años. Estuvieron 40 días, incluso cuando regresaron trajeron fruto, pastor, inmenso, ¿verdad? Del testimonio que la tierra era buena. Pero el reporte ocasionó que Dios dijera, por cada día va a ser un año. Y eso llevó a que todo el pueblo estuviese en el desierto dando vueltas por 40 años. Y Dios dijo, pastor, que todos los que se habían quejado, los que habían salido con la señal del pacto, ¿verdad? Que eran circuncidados, no entrarían a la tierra prometida. Entonces, Josué recibe esta orden de circuncidarlos porque todos los que nacieron en esos 40 años en el desierto no habían sido circuncidados, pastor. Entonces, hermanos, si usted analiza lo que estamos hablando, eran del pueblo de Israel, eran del pueblo de Dios, habían nacido, sus padres eran circuncidados. Eran judíos. Sin embargo, Dios dice, no pueden ir a la conquista si no son hombres de pacto conmigo. Entonces, aquí tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios no va a darle victoria a nadie que aunque esté en la iglesia, aunque haya reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero no es un hombre de pacto, no es una mujer de pacto, no va a haber victoria. No. Por eso Dios establece este principio y dice, aunque son hijos de israelitas, aunque sus padres fueron circuncidados, aunque cumplieron con todo lo que yo mandé en el desierto, si ellos, cada uno de ellos, no hace pacto conmigo, no hay victoria. No hay victoria. Entonces, qué tremendo este tema, pastor, porque cuando una iglesia está, todos los miembros son salvos, porque han creído en Cristo, pero no entienden lo que es ser de pacto, no va a haber victoria.
Entonces, Imposible. qué importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que la señal del pacto tenía que ser manifiesta. Cada uno de ellos tenía que entrar y circuncidarse para entonces tener la garantía. Oiga bien esto. Si usted es un hombre y una mujer de pacto, entonces Dios dice, te doy garantía que vas a tener éxito en lo que vas a emprender. Ahora bien, pastor, ¿qué significa, por lo menos en el pueblo judío, qué es lo que significaba ser un hombre de pacto? Ser un hombre de pactos para los judíos, ¿verdad? Y lo podemos ver, es que se manifestaba en 4 aspectos, pastor, muy importantes. Primero es que les daba identidad. Número 2, les daba una cobertura, ¿verdad? Una bendición especial. Entonces se revelaba también el carácter de los que hacían pacto con Dios, de la relación con Dios. Y número 4, tenían garantía del cumplimiento de las promesas de Dios. Qué interesante. Entonces, todo hombre y toda mujer de pacto con el Señor entonces tiene identidad. ¿Por qué decimos que el hombre de pacto, la mujer de pacto tiene identidad, pastor? Porque nos ayuda a entender, pastor, cuál es nuestra relación de hijos a padres. O sea, el pacto nos lleva a esa dimensión de entender, de comprender y de relacionarnos como hijos que somos con nuestro Padre. Es por lo que usted mencionaba. No solamente por el hecho de nacer de padres judíos en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, significaba que eran hombres de pacto. Correcto. Para determinar que eran hombres de pacto, tenían que tener la marca, y en este caso era la de la circuncisión. Y esto ocasionaba una relación íntima, una comunión íntima. Entonces, fíjese, hermanos y hermanas, lo importante de esto. Porque el tener la identidad nos hace a nosotros efectivos en la conquista. ¿Quién es Dios para usted? Cuando usted le preguntan, ¿quién es Dios para usted? ¿Cuál es su respuesta? Cuando usted es un hombre y una mujer de pacto, no lo duda. Cuando a mí me preguntan, ¿quién es Dios? Es mi Padre. Así es. Porque yo tengo una relación de pacto. Yo sé cuál es mi identidad delante de Él. Yo soy hijo. Hijo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, el tener identidad, el ser un hombre de pacto, me garantiza la conquista porque yo sé quién soy y no me molesta quién está al lado mío. No estoy pensando que alguien me va a quitar el lugar. No estoy pensando que aquel es más que yo, que aquel es menos. Porque todo lo que Dios nos ha dado es para el servicio dentro del reino de Dios. Entonces, mire, el tener identidad es importante. Ahora, ¿por qué hablamos de que la señal del pacto te da identidad? Porque también le tenemos que decir que hubo tiempos donde los judíos circuncidados se avergonzaban de ser hombres de pacto, pastor. ¿Usted recuerda algo de esto? Sí, hubo un tiempo, pastor, en la historia, ¿verdad? Que ellos incluso no querían exponerse, no querían demostrar. Y algo bien interesante en la Escritura es que todo el que se avergüenza de Dios en la tierra, dice el Señor, yo me avergonzaré del tal en el cielo. Correcto. Entonces, eso era algo fuerte porque la relación que tenía Dios con el pueblo era una relación, pastor, muy personal, muy íntima. Entonces, al ellos avergonzarse, al ellos negar o al cubrir, ¿verdad? Que todos los demás pueblos, los demás hombres pudiesen ver o saber que era un hombre circuncidado, un hombre de pacto, les ocasionaba vergüenza. Ahora, fíjese bien, ¿cuándo es que un hombre de pacto se puede avergonzar de Dios? Cuando manifiesta y muestra la señal. Fíjese que en la ley era prohibido, seriamente prohibido dentro de los pecados morales y éticos, era prohibido que el hombre se desvistiera y era prohibido que la mujer se desvistiera fuera de su intimidad, fuera de su aposento, fuera de su cuarto. Era terminantemente prohibido que el hombre se desnudara y la mujer también. Ahora llegó un tiempo, como estamos hablando, donde los judíos fueron conquistados por los griegos. Así es. Cuando los judíos, el pueblo de Israel es conquistado por los griegos eran
los egocéntricos, ellos eran los de los gimnasios. Usted no crea que los gimnasios apenas aparecieron el siglo pasado, este siglo, no. Los gimnasios los gym están abiertos de antes de Cristo. Así es. Los griegos fueron los creadores de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Donde lanzan jabalina, donde todos estos ejercicios que usted ve en las Olimpiadas comenzaron allá en los griegos. Entonces, cuando los judíos empezaron a practicar estas disciplinas de ejercicios del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Sus ejercicios y todo para mostrarse, los griegos todos hacían sus ejercicios desnudos. Cuando llegaban al gimnasio, se despojaban de toda su ropa y cada cual se sometía pues a preparar su cuerpo para el ejercicio o para la dinámica que iban a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando los judíos empezaron a entrar al gimnasio y a practicar estos deportes, los griegos empezaron a burlar de los judíos porque ellos eran circuncidados. Entonces, está escrito en la historia que muchos judíos volvieron a operarse para simular que no eran circuncidados, para que no los identificaran como judíos. Entonces, y mire cómo llega cuando el hombre de Dios se mete en cosas del mundo, uh-huh, siempre va a ser avergonzado, va a ser avergonzada y va a hacer cualquier cosa que esté al alcance para que no lo identifiquen. Por eso un hombre y una mujer de Dios no se puede meter en lugares donde no puede meterse, donde no tiene que meterse. Porque, como dijo usted, pastor, Jesús dijo que el que se avergonzara de él aquí en la tierra, él se iba a avergonzar de ellos allá en el cielo. Les decimos esto porque el pacto es íntimo. Así es. El pacto con los judíos era de carácter íntimo. Entonces, usted, cuando es un hombre y una mujer de pacto, tiene identidad. Sabe quién es. Entonces, un hombre y una mujer que tienen identidad no se van a meter a lugares donde no se tienen que meter. Imposible. No se van a poner ponerse a practicar cosas que no tienen que practicar. Lo más terrible, pastor, es que por la historia, ¿verdad? Lo sabemos, que al estar en ese sistema, en esa cultura y al querer ser parte de esa cultura, muchos judíos que sabían que tenían que circuncidarse, no se circuncidaban. Uh-huh. Entonces solamente o aparentaban estar circuncidados, pero realmente no estaban circuncidados porque la misma vergüenza, ¿verdad? Correcto. Ahora, pastor, hay gente que cuando llega un momento dice, no, yo no soy cristiano. Así es. Yo no soy, como dijo Pedro. Pero tú hablas como cristiano. Mentira, dijo, yo no soy cristiano. No soy. Oye, pero tú te pareces a Jesús. Caminas como él. Ni sé de quién están hablando. O sea que a veces, hermano, ¿y por qué Pedro dijo eso? Porque se metió donde no tenía que meterse. Así es. Entonces, miren las consecuencias a veces por usted meterse en lugares donde no tiene que meterse, termina negando a Dios y termina negando que es un hombre y una mujer de pacto. Ahora bien, pastor, el pueblo hizo pacto. Así es. Y entró a la tierra prometida. Pero pasó algo, pastor. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué es lo que significa que Dios no respaldara al pueblo de Dios? En un momento, dice que un hombre, un guerrero, se robó algo. Oh, algo terrible, pastor, es que cuando no se cumple, ¿verdad?, la orden divina, en el caso de este hombre, ¿verdad?, que Dios da una orden de ir y conquistar y de no tomar nada porque todo era anatema, la escritura establece que cuando este hombre toma lo que no le pertenecía, trajo desgracia, trajo un atraso, trajo pérdida al pueblo. Vamos a corregir algo, pastor. No era anatema. Dios había decidido que todo lo que se tomara de ahí iba a ser la primicia de toda la conquista. O sea que todo lo que tomaran, todo el botín que tomaran de allí, tenía que ir a las arcas de la iglesia, del sacerdocio, del tesoro del pueblo, de Israel, en este caso el sacerdocio. Entonces,
El problema es que son gente de pacto. Y esto es una cosa que usted tiene que entender. Cuando usted es un hombre de pacto, usted tiene identidad. Así es. Entonces, usted sabe que es hijo de Dios. Usted sabe que Dios va a cumplir con todo lo que le dijo que iba a hacer. Pero usted tiene que ser fiel al pacto. Acán se robó un par de cosas. Y el problema que usted tiene que ver aquí es que cuando Acán roba este lingote de oro y este manto, que él solo roba, lo esconde, no le robó a Josué, ni le robó al ejército, le robó a Dios, porque Dios había dicho que todo lo que tomaran de ahí era de él. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia, pastor? Eso es lo que quiero que entendamos y analicemos. La consecuencia del pecado de Acán fue la derrota. Ellos iban a conquistar y debido a eso no pudieron. Fueron avergonzados delante de sus enemigos. Y recordamos, pastor, que estaban subiendo a un pueblo que era mucho menor que ellos, los de Ai. Eran menores, no tenían la capacidad que el pueblo de Dios, pero debido a ese pecado, a esa falta, fueron avergonzados y murieron hombres. Qué pena, ¿verdad? Era un pueblito. Vienen de derrotar a Jericó. Así es. La ciudad que era inconquistable. El pueblo de Israel la conquista. Todos se ponen a temblar cuando oyeron que los israelitas habían derrotado a Jericó, que las murallas habían caído, que habían tomado. Todos estaban temblando. Ahora viene ese pueblito. Un pueblito que era minúsculo, ¿verdad? Y Josué dice, no, ¿para qué vamos a molestar y para qué vamos a mover el ejército? Que vaya un grupo de soldados y tome eso. Así es. Después de que habían estudiado. Pero no contaron con que había pecado. Un hombre, escúchame, un hombre del ejército, un hombre del equipo, le había robado a Dios lo que era de Dios. Ahora pasémoslo en este tiempo. Si nosotros tenemos un equipo de hombres y de mujeres para ir a conquistar la heredad que Dios nos dio, tenemos que cuidarnos que no tengamos a alguien que robe ahí, pastor, porque el problema es que la consecuencia del pecado de Acán, la consecuencia de que Acán le robara a Dios lo que es de Dios, trajo derrota a todos. Ahora, si la derrota fuera solamente para él, estaría bien. Estaría bien. Pero cuando hay en el equipo, así es, hay alguien que roba, entonces viene la derrota a todos. Y vino el llanto, dice, vino el dolor, porque murieron un montón de judíos. Así es. ¿Verdad? Y entonces Josué, lógico, que ha circuncidado a todo el mundo, que la conquista está garantizada. Así es. Viene delante de Dios y le dice, ¿qué pasó? Si tú nos prometiste, porque nosotros nos circuncidamos, tú nos garantizaste. Y le dijo Dios, porque hay pecado. Hay pecado. Entonces, ¿por qué la iglesia no conquista? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Y qué clase de pecado fue ese, pastor? El robar. El robar. El robar lo que le pertenecía y lo que le pertenece a Dios. Y Dios es muy celoso, pastor. Debemos de entender eso. Dios no comparte lo que a Él le pertenece. Y ese es un principio que como hombres y mujeres de pacto que tenemos identidad, tenemos que entender. Lo que es de Dios es de Dios. Y Dios no lo comparte. Entonces, cuando dijo Dios, eso, todo lo que ustedes van a recoger, todo el tesoro es mío. No me lo toquen. Así es. Entonces, todo lo que agarraron lo entregaron al tesoro de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, y todo el mundo estaban felices. Dieron, wow, nos dieron una victoria tremenda. Ahora el pueblo está llorando. Así es. Han muerto cientos de soldados judíos contra un pueblo que no tenían fuerza, ¿verdad? Contra un enemigo
vencido ya. Vencido. Entonces, ¿por qué? Porque le robaron. ¿Cómo un hombre le puede robar a Dios en este tiempo? En este tiempo, pastor, lo vemos en algo tan simple que nosotros debemos entender, ¿verdad? El diezmo, las ofrendas. Nuestro tiempo, nuestra fidelidad a Dios no solamente está en estar en la iglesia, en presentarnos, sino en darle a Dios, como el mismo Señor dijo, ¿verdad? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, hermanos, de ninguna manera nosotros vamos a poder ser efectivos. No hay manera. Y tampoco podemos reclamarle a Dios cuando nosotros mismos somos infieles con lo que a Dios le corresponde. Usted sabe, como hombre de Dios, mujer de Dios, hombre de pacto, mujer de pacto, que tenemos una responsabilidad. Dios dice que los diezmos y las ofrendas y las primicias y los pactos son las 4 cosas que le pertenecen a Dios. Son de Dios. Entonces, si usted entiende este principio y usted es fiel, no solamente va a tener usted la garantía de tener una vida victoriosa, no solamente va a tener la garantía que todo lo que emprenda le va a ir bien, sino que también a todos los que están alrededor suyo, como familia, le va a ir bien. Así es. Una familia victoriosa. Como parte de la iglesia, a la iglesia le va a ir bien. Porque la bendición de Dios, la garantía de Dios va a reposar sobre esa persona, sobre su familia y sobre la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Acán entonces, pastor? Tuvo que entregar primero lo que era del Señor, porque cuando el Señor declara que había pecado, Josué tuvo que ir a ver y se escogió y se llegó a la conclusión de que era Acán el que había tomado. Entonces tuvo que devolver y obviamente la consecuencia que él tuvo fue terrible, pastor. Sí, es triste, es doloroso, es lamentable y algunos piensan, pastor, que Dios es injusto. No, hermanos, Dios no es injusto. Dios es juez. Así es. Por favor, entienda. Sobre el alto hay uno más alto que vigila y sobre el más alto hay otro más alto que es Dios. Entonces, las leyes, los mandamientos, Dios los ha puesto para que se cumplan, ¿verdad? Entonces, Dios estableció desde que le dio los mandamientos a Moisés que estos 4 cosas son pertenencia de él. Así que si usted es hombre de pacto y mujer de pacto, nadie le tiene que estar diciendo a usted que sea fiel con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus pactos. El problema, pastor, que le pasó a Acán fue que el pecado de él no solamente alcanzó al pueblo, sino a su familia. Porque dice que él, su familia y aún los animales que él poseía, todas sus pertenencias, a todo, hermano, lo mataron. Así es. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué injusto? Por si él ya había entregado lo que se había robado. Mi hermano, el que violenta la ley, el que violenta el mandamiento en el Antiguo Testamento moría. Así es, pastor. Entonces, si una ley, por ejemplo, la ley, estaba la ley, que usted recuerda, la ley del talión. Así es. Ojo por ojo, diente por diente. Es una ley. Y aquel que mataba con un puñal, lo mataban con un puñal. Así es. Aquel que mataba con espada, lo mataban con espada. Entonces, eso es ojo por ojo, diente por diente. Jesús cambió la ley. Y la muerte hoy no es natural. Es espiritual, pero la ley está activa. Está activa, así es. La ley está activa. Entonces, hermanos, la victoria está garantizada. Así es, pastor. Hombres de pacto, mujeres de pacto, tenemos la victoria garantizada porque tenemos primero, el pacto nos da a nosotros identidad. Así es. Somos hijos de Dios, aleluya. Y tenemos una relación de padre a hijo, de hijo a padre. Nosotros, el problema que tenían los antiguos, pastor, cuando Dios estableció un pacto con la nación de Israel, los demás pueblos estaban asombrados. Así es. Sorprendidos. ¿Por qué, pastor? Porque veían cómo eran prosperados en todo, ¿verdad? Y la base de eso era la fidelidad, el cumplimiento a su compromiso del pacto que Dios les había establecido. Y lo interesante es que Dios permite que las demás naciones vean esto,
¿verdad? Porque las demás naciones se habían apartado, decidieron vivir en pecado, decidieron deshonrar a Dios, irse tras dioses ajenos, pero la nación de Israel era el ejemplo para todas las naciones, como lo vemos hoy en día. La iglesia somos el ejemplo para esta sociedad que está tan corrompida, tan torcida, pero Dios siempre ha dejado a alguien que dé el ejemplo de lo que es caminar bajo la bendición de Dios. Y qué interesante, pastor, porque cuando usted menciona, ¿verdad?, el hombre de pacto que tiene identidad, reciben una cobertura. Correcto. Y esto es hermoso. Y fíjese bien, porque también es admirable lo que Dios hace de hacer pacto con su pueblo, con sus hijos, para tener esta relación. Es sorprendente, pastor, porque las naciones fuera de Israel también tenían dioses. Así es. Pero yo quiero decirle que lo que estos dioses exigían a los pueblos era terrible. Les exigían que les sacrificaran a sus propios hijos. Y inspiraban miedo, terror. Así que esa era la mentalidad de cómo los pueblos, como los egipcios, ¿verdad?, como los medos, los persas, los babilonios, todos estos pueblos, los filisteos, tenían dioses, pero esos dioses a cada rato se enojaban. Mire, los dioses se enojaban, según ellos, ¿verdad? Y entonces tenían que ir a sacrificarle hijos. Así es. Les tenían que dar ofrendas de todo tipo para calmarles la ira, porque eran dioses de ira, eran dioses que se enojaban. Pero el Dios de Israel dice, no, yo voy a hacer un pacto para que todos los demás sepan que yo soy su padre, y ellos son mis hijos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, tener la identidad de hijo, imagínense, yo no sé si usted es un hijo bueno o una hija buena, pero aunque usted sea una hija mala y un hijo malo, el padre siempre le va a amar, le va a cuidar, lo va a mimar, porque no importa lo que el hijo haga, lo que la hija haga, el padre, y él siempre es el padre, y el padre va a poner la cara siempre. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué bonito. Pero también, pastor, dice la Biblia, usted leyó ahí, que para el pueblo de Israel, el ser un conquistador, un hombre de pacto, nos traía cobertura. ¿De qué habla? Así es. Cuando hablamos de esa cobertura, pastor, mediante la celebración de este pacto, Dios le brindaba esta cobertura especial a todos estos hombres, ¿verdad? Y esta cobertura la vemos sobre el hombre que hace el pacto, sobre lo que tiene y sobre su familia. Eso es interesante. Entonces, mire lo que Dios le muestra al pueblo de Israel. Todo hombre y toda mujer que haga pacto conmigo, no solamente va a tener la bendición, la garantía de la conquista, sino que va a tener identidad, pero también va a tener cobertura. ¿Y qué significa tener cobertura? Significa nada más y nada menos que Dios tiene una promesa de bendecirme a mí, de cuidarme a mí, de cuidar lo que tengo, lo que Él me ha dado, y de cuidar mi familia. Pastor, ¿cómo lo podemos, en qué parte de la Biblia dice esto? Lo vemos en Job, capítulo 1, el verso 5 al 9. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, qué bonito lo que podemos entender, ¿verdad? Hay un acusador. Así es. Hubo un acusador y hay un acusador, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Pero todos los que hemos hecho pacto con Dios,
los que celebramos ese pacto con Dios, tenemos una triple cobertura. Así es, pastor. Una cobertura que me abarca a mí, todo lo que tengo y a mi familia. No hay forma que el hombre de pacto pueda ser señalado cuando cumple con su responsabilidad, porque acuérdense que el pacto es una alianza entre dos donde cada uno cumple con responsabilidades. Así es. Entonces, si usted cumple con sus responsabilidades, Job cumplía con sus responsabilidades. Y vamos a hacer esta aclaración. La Biblia dice que Job se levantaba todos los días a orar y a presentar sacrificios por sus hijos, porque decía, quizás pecaron. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí para que nosotros... No es el tema, pero vamos a explicárselo. Porque bueno, si Job era un hombre de pacto, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Bueno, primero, pastor, lo vemos, ¿verdad? En el capítulo 8 de Job, cuando Job está cuestionando todo lo que le pasa y su amigo Bildad le dice, bueno, si tus hijos murieron fue porque fueron entregados en su pecado. Ahora, Job cumplía su responsabilidad, su compromiso, su parte del pacto, porque él ofrecía sacrificios. Él sabía cuál era su responsabilidad. Pero los hijos de Job, que hacían convites, que convivían un día en casa de cada uno de ellos, hacían fiestas, tomaban vino, y Job se preocupaba porque él decía, quizás en estas fiestas ellos blasfemaron, ellos pecaron. Entonces lo que vemos aquí, pastor, es que Dios, que es un juez justo, no dice que lo que Job hacía estaba mal, pero sí pone, ¿verdad?, en un panorama claro que los hijos de Job, que ya tenían edad, decidían pecar. Correcto. No es que Job lo que hizo no tenía validez, es que los hijos pecaban. Entonces tenemos que entender que como padres tenemos responsabilidades. Así es. Pero cuando sus hijos alcanzan mayoría de edad, ya no está bajo su responsabilidad lo que ellos hagan. Así que cuando un hijo es mayor de 13 años, porque esa es la edad bíblica donde un hombre, un muchacho, una muchacha alcanzan mayoría de edad. La mayoría de edad en los países puede ser 16, 18, 21 años. Pero en el Señor es cuando ya tienen conciencia del pecado. Entonces la edad donde un muchacho, una muchacha tienen conciencia del pecado es 13 años. 13. Entonces a los 13 años el hijo o la hija tiene que tener conciencia y también convertirse en un muchacho y una muchacha de pacto. Así es. ¿Para qué? Para que empiece a cumplir las responsabilidades. En el pueblo judío, cuando el joven o la joven cumplen 13 años, le hacen una ceremonia donde el padre se desliga de la responsabilidad del pecado que ellos cometan a partir de ese día. Así que cuando su hijo cumpla 13 años, presénteselo a Dios, dígale, Señor, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Yo he cumplido, yo le he enseñado la palabra, le he enseñado a orar, le he enseñado que Jesucristo es el Señor y Salvador. Ahora, a partir de 13 años, Señor, Él es responsable por todo lo que haga. Aunque Job seguía orando por ellos, pero prácticamente el pecado de ellos los alcanzó. Y por eso pasó lo que pasó. Pero Job como padre, él cumplía con su responsabilidad. Pastor, nos han avisado que el tiempo se nos agotó. Vamos a seguir hablando en la próxima clase de este tema tan hermoso, ¿verdad? Que es Nacidos para la Conquista. Y vamos a orar, hermanos, para que vayamos entendiendo este tema, porque lo que viene es grande. Lo que Dios tiene para ti es grande. Lo que Dios tiene para tu casa ni ha subido a tu corazón. Lo que tiene para la iglesia ni ha subido a corazón de hombre. Necesitamos entender estos principios para que vayamos a la conquista y tomemos a las naciones para Cristo. Oremos, pastor. Oramos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de aprender y de entender que hemos nacido para la conquista, Padre, pero ayúdanos a llegar a esa madurez, Señor, de poder ser hombres y mujeres de pacto, que la palabra sea revelada al corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor, para que todos, Señor, seamos ese ejército de hombres, de mujeres, que no nos avergonzamos de confesarte como nuestro Señor y Salvador, y que llevemos esa señal de pacto
impacto a todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque la conquista, la victoria nos ha sido entregada y declaramos que seguimos siendo de bendición en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en la familia, en los hogares y en todo lugar a donde nosotros lleguemos. Te damos gracias por la victoria y te damos gloria y honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la continuación de esta clase. Un abrazo.